Padre, te damos muchas gracias por este día, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque nos despiertas a nuevas oportunidades de disfrutar y conocer tu gracia de una forma nueva, alentadora. Padre, te damos muchas gracias por este día, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque nos despiertas a nuevas oportunidades de disfrutar y conocer tu gracia de una forma nueva, alentadora, de una forma nueva, alentadora. Gracias porque condesciendes a tener comunión con tus criaturas, tus hijos. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y necesitamos para la vida y para la piedad. Y por eso te damos gracias por el acceso que tenemos a ella, por la instrucción que tenemos, por todo lo que tú haces, Señor. No nos merecemos tanto cuidado, pero tú eres bueno y solo reflejas tu naturaleza al mostrarnos gracia y llenar nuestra vida de bendiciones inmerecidas. Y por eso te damos gracias y por eso nos acercamos a ti con confianza al trono de tu gracia, para recibir gracia, para pedir misericordia, para pedir sabiduría, porque solo en ti se encuentra la verdadera sabiduría. Y queremos ser mujeres sabias. Ten misericordia de nosotras en esta mañana y enséñanos, corrígenos, por amor a tu nombre y la expansión de tu reino. Lo suplicamos por los méritos de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuemos en Proverbios. No terminé la introducción de los Proverbios, que es capítulo 1, versículos del 1 al 7. Vamos a leerlos de nuevo y retomar donde me quedé la semana pasada. Dice Proverbios: para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Okay. Y les decía que Proverbios tiene dos propósitos muy específicos, y quiero que recuerden esto porque de los proverbios los vas a reducir a dichos y los vas a reducir a algo que los niños se aprenden y tú no. Este es el patrón, el manual de la vida para todos los hijos del pacto. Esta es la forma en que la heredad debe de obtener sus principios y vivir de esta forma. Por eso hay dos cosas que Proverbios nos enseña claramente, y se enfoca en darnos principios para actuar correctamente. Esto, para que tú te puedas conducir correctamente, tienes que discernir qué es lo correcto y delante de quién. Porque no es a tu criterio, no es a tu familia, no es como te enseñaron, que puede ser muy beneficioso. Yo conozco personas que por su educación en casa, el cristianismo, porque tuvieron disciplina, porque tienen modales, saben conducirse correctamente, es moral, tiene una alta ética. No tienes que ser cristiano para tener todas estas cualidades.
Tristemente, el impío muchas veces se conduce mejor que el cristiano. Muchas veces se conduce mejor que el cristiano. Entonces, lo que los proverbios, a diferencia de esa distinción que estoy marcando, es que aquí no se trata solo de ser decente y de ser una buena ciudadana y de venir de una buena familia. Esto es aún mucho más que eso. Los proverbios nos ayudan a conducirnos correctamente a través de las reglas que establece la Biblia, la palabra de Dios. Esto es conducirte bien delante de Dios, que Dios apruebe de tu conducta, de hadas, a dónde vas, a dónde no vas, cuánto gastas, cuánto no gastas, por qué gastas y qué haces con tu esposo, con tus hijos, con tu vecino, con tu enemigo, con el chismoso. Todo Proverbios son esos detalles de la vida. Entonces, Proverbios nos da el enfoque, es principios, normas. Proverbios nos da el enfoque, es principios, normas de conducta para que no vivamos al ahí se va y de acuerdo a mi propio criterio, porque no es el mejor. Y la otra es desarrollar habilidades mentales, que seamos mujeres que pensamos profundamente acerca de todo, de una decisión, de un comentario, miren, es muy importante que aprendamos a no dar nuestra opinión a quien no nos la está pidiendo. Eso es sumamente importante y Proverbios nos enseña eso. ¿Por qué? Porque muchas veces problemas. Y no es porque eres cristiana, es porque no eres prudente. Entonces, aquí nos habla de razonar las cosas, de pensar profundamente. La hermana me está diciendo porque quiere que yo le resuelva el problema o simple y sencillo se está expresando. O la corto para decirle mi remedio casero. No, los principios generalmente es el amor. ¿Qué es lo que necesita tu hermana en este momento? No es ¿qué pienso yo? No. Entonces eso nos ayuda muchísimo y ese es el propósito de Proverbios. Vimos la semana pasada que empezamos con el título es del versículo 1, que solo nos anuncia que la mayoría de proverbios son escritas por Salomón. Como les dije, es un paréntesis que nos muestra la necesidad de aprender, de tener un corazón enseñable, independientemente de quién sea, si eres joven, si eres anciano, ignorante o una persona que ya conoce mucho de la Biblia. Porque como vimos, Salomón era el hombre más sabio del mundo y su vida era un desastre. Entonces, no quieres, porque puedes aprender y puedes tenerlo todo aquí, pero tu vida es un caos. Y eso sería lo más terrible que nos suceda a nosotras, que por gracia asistimos a iglesias donde tenemos tanta buena doctrina. Sería una tragedia que en medio de iglesias con sana doctrina, la próxima generación y nuestros niños igual colorean en la iglesia, igual juegan en la iglesia, igual que todas las iglesias que no tienen sana doctrina. No nos beneficia la sana doctrina si no la usamos. Eso no es sabio. Eso no es sabio. Y la bendición de Proverbios es eso, que nos está dando la forma en que nosotras podemos ser sabias. El versículo 7, yo espero terminarlo hoy, que es el credo fundamental, el lema de todo el libro de Proverbios, y es el temor mental, el lema de todo el libro de Proverbios, y es el temor al Señor. Hoy vamos a ver, espero, ese tema central.
Pero vamos a continuar en donde me quedé, que ese era el versículo... Me quedé que ese era el versículo... 4, ok. Mis notas las arreglo porque si no... Versículos para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio, equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Aquí los proverbios nos habla de los proverbios son para los que no tienen experiencia en la vida. Por eso habla del joven, por eso habla mucho de los niños. Porque los niños nacen con una naturaleza pecaminosa. El niño necesita instrucción, corrección y constante cuidado. ¿Por qué? Porque constante cuidado. ¿Por qué? Porque si no lo corriges, el niño solo su pecaminosidad solo crece. Y por eso los proverbios son para aquellos que no tienen experiencia en la vida, que no vegetales. El niño quiere dulces todo el día. O le das a escoger ver la televisión todo el día, o leer un libro, o estudiar. Quiere ver las caricaturas todo el día. Si le das a escoger, el niño duerme hasta las 12, 3, 4 de la tarde si lo dejas. Él puede vivir en la basura. Déjalo. Y por eso los proverbios nos dicen que para esto son los proverbios, para los hijos del pacto, para los hijos de Dios que reflejen esa relación, que son hijos de Dios. Entonces, porque a mucha gente le gusta la cuestión moral, ¿no? Con el hecho de que me vea decente y que mi familia parezca o aparente algo, o yo, lo que sea. Y aquí lo que Proverbios trata de enseñarnos es no. Es para recibir instrucción en sabia conducta. Pero como estamos hablando de los hijos del pacto, estamos hablando de una conducta que proviene de un corazón arrepentido, regenerado. Esto no se trata de ser fariseo, de solo apariencias, no. Esto es recibir instrucción, es apropiarlo, es hacerlo parte de tu vida, es reconocer que el camino de Dios es mejor y por eso necesitas conocer qué es lo que dice Dios, qué camino te está mandando, qué te está diciendo, qué te está alertando, qué debes hacer. Por eso, la característica más horrenda, más terrible de los jóvenes, ¿qué es? La necedad. Nos dice que los niños, la necedad está atada en el corazón del niño. ¡Necedad! Nos dice que los niños, la necedad está atada en el corazón del niño, ¿no? Entonces, lo que Proverbios nos está diciendo es, ¿cómo identificas a un hijo de Dios? Primero, recibe instrucción. Recibe instrucción. ¿De quién? ¿De sus amigos? ¿Del vecino? ¿Del psíquico? ¿Del psicólogo? No. Recibe instrucción en sabia conducta, justicia, juicio, equidad de la palabra de Dios. Por eso ese dicho mexicano, creo que es mexicano, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, es muy parecido a los proverbios. Yo les voy a decir algo que la iglesia primitiva no conocía. Y era la separación de todos los ministerios. Y hay cierto valor, todavía no lo encuentro, pero seguro, ¿sí? En que separen a todos. Pero les voy a decir, la iglesia es una familia.
Y en la familia todos viven juntos, porque hay ventaja de estar cerca a alguien que ha caminado 20 años. Yo veía, y las personas que yo veía que sus hijos eran cristianos desde chiquitos hasta grandes, yo me les acercaba. Yo quería saber cómo lo hicieron. En una perversa generación, ¿cómo le hacen? Y me metía a sus casas y iba y observaba y veía cómo le hacen. Que los padres vivían una vida tan atractiva que los hijos deseaban esa vida. Y ese es el diseño de Proverbios. Es de generación a generación. Es Deuteronomio 6. Entonces, lo que nos dicen los proverbios es la característica fundamental finalmente, por eso es muy importante si tienes un corazón enseñable. Porque si no eres enseñable, por definición, eres una necia. Porque el sabio dice la Biblia, ve el mal y se aparta, mas el necio corre y se tropieza. ¿Por qué? Porque no escucha. Porque no le hace caso a nadie. Y esto no es solo de los jóvenes, es de mujeres o ancianos o quien sea que siguen haciendo el mismo error por años. Y no hay necesidad, ese es el punto de Proverbios. Esa es necedad. Entonces dice, para dar a los simples prudencia de acuerdo a la Biblia. El simple, porque esto lo vamos a ver mucho en Proverbios, y les voy a decir, cuando corrijan a sus hijos, cuando enseñen a sus hijos, usen lenguaje bíblico. No seas un tonto, feo. No. Corrígelo, enséñale. Yo sí les digo a los niños, ¿quieres ser un necio? No seas simple. ¿Por qué? Porque estos términos están llenos de significados y la Biblia te da la salida. ¿Qué es un simple? Necesitan saber qué es un simple porque muchas veces las mujeres somos las más simples. El simple es aquel que cae en pecado fácilmente porque no piensa profundamente acerca de nada y mucho menos contempla las consecuencias. Tiene su mente muy abierta, todo abraza, no tiene criterio. No dice, no me conviene ir allá. La vida así, ahí se va y se mete en todos los problemas posibles por meterse. Ese es el simple. Pecado fácilmente, el pecado número 1 en el que caemos las mujeres, ¿cuál creen que es? Que Proverbios es la mitad del libro. Es la mitad del libro. La lengua. El simple dice lo que piensa sin criterio alguno. Nadie le preguntó, pero ya está dando su criterio. Esto, por los simples, a este tipo de personas que no piensan profundamente, los proverbios es para eso, para darle prudencia, para darle criterio, para darle reglas de conducta. Eso no se hace, eso no se dice. No puedes vivir así. ¿Por qué? Porque eres un hijo del pacto. A los jóvenes conocimiento, nada. Ya hace cualquier necedad en cualquier parte y no le importa su reputación, no le importa nada. Hoy en día les voy a decir, mucha gente no piensa, se saca cada foto, la sube a Facebook para que todo el mundo la vea. Hay personas que ya están viendo que todo el mundo la vea. Hay personas que ya están viendo en Facebook antes de contratarte en un trabajo. Y si eres una persona loca, que te gusta hacer ridiculeces en Acapulco, en Spring Break, ¿sabes que eso te puede afectar toda tu carrera? Reputación tienes una.
Y si no la cuidas, es todo lo que tienes. Y eso es lo que Proverbios te enseña. Proverbios te enseña. El necio no le importa. Y sufre las consecuencias severas de vivir una vida necia. El joven necesita conocimiento, instrucción. Por eso lo más trágico que pueden hacer los ministerios de jóvenes es poner al que quiere enfrente de los jóvenes o al que tiene tiempo. Se va a reproducir, visto por gracia en la iglesia de donde yo vengo, que es de Grace Church. Ahí buscan a la gente más piadosa, con mejor testimonio. Personas, matrimonios que ya tienen hijos grandes, que han dado buen testimonio, que dan fruto, que saben tratar con niños, porque todos sus hijos son creyentes. Y a ellos los ponen enfrente. ¿Por qué? Porque saben que a quien le pongas enfrente al joven, se van a hacer como ellos. Por eso todos dicen, no, si la misionera fuma, no estoy diciendo que fumo, pero por si se me ocurre, ¿no? Diciendo que fumo, pero por si se me ocurre, ¿no? No es pecado al final del día. Pues yo también. O sea, nada más te están viendo, te están midiendo. ¿Qué haces tú para? Por eso dice los jóvenes necesitan conocimiento. Obvio, da por sentado que tú necesitas tener conocimiento para darle conocimiento al joven. Porque si no le das conocimiento, ese joven no se queda joven. Ese es el adulto a futuro, el que va a enseñar a los otros. Ese es el adulto a futuro, el que va a enseñar a los otros. Y así. Entonces, la Biblia nos enseña mucho de dejar un legado. De dejar y hacer todo lo que está de tu parte para que los que siguen detrás de ti sean mejores. Para que los que siguen detrás de ti sean mejores, más fuertes, más fieles. Su amor sea más ferviente que el tuyo. O sea, yo les voy a decir, mi intención, mi deseo en la vida, cuando yo enseño la Biblia, es que de enseñar. Por eso quiero trabajar con niños, ¿por qué? Porque yo quiero que mis niños a los 5 años sepan todo lo que yo sé ahorita, porque se puede. Yo les digo a los jóvenes que luego me siguen y los conozco y son muy lindos, yo les digo, yo a tu edad estaba bien loca. Imagínate cuando llegues a mi edad, si sigues así. O sea, es agarrar a quien se deje e instruirlo. ¿Por qué? Porque yo no estoy pensando, estás pensando en la gloria de Dios, la expansión del reino y que sean obreros mejores que tú. Eso es lo que buscas y por eso el libro de Proverbios nos dice es para dar a los simples prudencia, que es lo que menos se ve. A los jóvenes conocimiento, que es lo que menos ves. Y discreción. Ten cuidado lo que haces, con quién andas, ¿qué haces con tu tiempo? Tu tiempo es precioso, no vas a ser joven toda la vida. Hay épocas que si se te pasan, te la pasaste ya. Yo les decía a unas niñas que se quedaron conmigo un mes entero conmigo, de 14 años a 20 años, y yo les decía, su etapa ahorita no es de desperdiciar el tiempo enfrente de Facebook. Su etapa ahorita es de estudiar mucho. ¿Para qué? Para que sean mujeres piadosas cuando se casen, porque mi deseo, mi oración es de que se casen y ustedes puedan crear niños más sabios todavía. Niños más piadosos.
Su etapa es de estudiar, su etapa es de dedicarse a servir en su casa a sus hermanos, su etapa es de dedicarse a servir en su casa a sus hermanos, a su mamá, a su papá, desarrollar, ser una niña sumisa, ser una niña doméstica, una niña que sabe cocinar, limpiar, coser. Eso ya es raro en nuestra generación. Ahora hay mucha virtud en que las niñas tengan una muy grande educación y no sepan levantar una cocina. ¿Sabes qué? Yo estoy muy a favor de la educación. No te pasa nada si tienes una educación y sabes limpiar tu casa. No te pasa nada. No se te caen las uñas ni nada. Tienes que enseñar a la gente, tienen que enseñar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque no tienen cuidado. ¿Cuidado de qué? De su persona, de su tiempo, de sus talentos, de su energía. Miren, yo ahora digo, yo antes no tenía que dormir y funcionaba. No tenía que dormir y funcionaba. Yo ahora me canso, ya no puedo estudiar 8 horas como antes. Yo ahora tengo que parar y me distraigo un poquito. Memorizar libros de la Biblia, yo ya no puedo. Entonces, esta es la instrucción que Dios sabiamente nos dice. Hay personas, un grupo de personas que necesita críticamente conocimiento y mucha discreción, y esos son los jóvenes. Proverbios nos va a hablar mucho de la instrucción de los niños, mucho, pero es particularmente nos enseña por qué debes de ver el propósito de los proverbios, porque yo no creo que mucha gente use los proverbios con sus jóvenes, porque los ven como para niños, pero aquí nos dice jóvenes, porque los ven como para niños, pero aquí nos dice, son los proverbios lo que te va a dar este conocimiento práctico de cómo vivir la vida y no desperdiciarla enfrente de Facebook, que a la larga no te trae absolutamente nada. Que a la larga no te trae absolutamente nada en tu vida. Cultivar relaciones entre personas es muy bueno, eso es lo que la Biblia enseña. Y eso es lo que ha quitado estos medios de redes sociales, que ha quitado ese aspecto, pensar por quien no eres. Y yo he ido de historias trágicas, donde niñas las matan porque conocieron a alguien y se enamoraron profundamente de él. ¿Por qué? Porque no lo conocían, le creyeron todo, porque cualquiera puedes Proverbios te alerta muchísimo de que protejas a tus niñas, protejas a los niños, que tengan criterio, que tengan convicciones, que no sean, ay, pues todos lo hacen. Hasta es una página cristiana, ajá. ¿Porque lo dicen? No tienen criterio. ¿Porque lo dicen? No tienen criterio, y eso es lo que nos dice Proverbios. Para eso son los Proverbios. El versículo 5 dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Oirá y crecerá en conocimiento. Esta es una bendición de Dios, esta es una promesa, esto es lo que Dios dice. Si tú escuchas, vas a crecer y vas a poder tomar mejores decisiones. Si no escuchas, por definición, el que no escucha, el que no aprende, es un necio. Porque continuarás en el patrón de tu vida y seguirás obteniendo los mismos resultados. Los mismos resultados. No es casualidad que la gente tiene patrones de vida, que se pelea con todo el mundo, que le debe a todo el mundo, que, ¿sí me explico? Toda la gente, cuando te ven venir, ¿qué dicen de ti? Porque esos son patrones de vida que has dado, que has demostrado.
porque no es lo que dices, no es lo que yo digo, es lo que hacemos. Finalmente, lo que nos define a todos. Habilidad. ¿Qué habilidad va a adquirir este inteligente? ¿Por qué se le llama inteligente? Dice, para entender proverbio, metáfora, palabras de los sabios y sus enigmas. Un corazón enseñable que quiere aprender para cambiar. No solo para citar grandes maestros y decirlo. El sabio es aquel que escucha y lo pone por obra. Si toma notas, no para que digan que está tomando notas, sino necesito ver mis notas porque quiero ponerlo por obra, porque yo sé quién soy y necesito cambiar. Eso es muy importante. Miren, me decía una hermana, oye, no veo que toman notas todas tus niñas. ¿Qué onda con eso? Dijo, no, a ti no te vi con una Biblia el domingo. Le dije, pues no viste bien. Pero el punto es, y yo le decía, con los años mi forma de tomar notas ha cambiado. Pero ahora yo tomo notas en mis Biblias. En el pasaje que estoy estudiando, tengo una Biblia que uso exclusivamente para tomar notas de lo que escucho. ¿Por qué? Porque mi Biblia es la que más tengo cerca. Y lo que yo me di cuenta es que mis notas sí las guardo, ahí están bien guardadas. Mis notas sí las guardo, ahí están bien guardadas. Las conocen más mi file cabinet que yo, pero mi Biblia no. Y tengo acceso inmediato y directo. Entonces, ¿cómo tomo notas? Aprendes prácticamente a escuchar a la persona, aprendes aún a cómo tomar notas. Porque no todo lo que digo debes escribir. Es escuchar profundamente, y eso es lo que dice, el sabio oirá, crecerá, el inteligente adquirirá habilidad. ¿Cómo adquieres habilidad? Con los mejores maestros que puedas encontrar. Esa es tu responsabilidad. Nadie, no, bueno, pues es que yo voy a este estudio porque me queda la vuelta. Es un falso maestro de primera, pero es el más cerca. Desarrollas discernimiento. La única forma que tú aprendes a interpretar la Biblia, la única forma que tú aprendes es de alguien que sabe más que tú. De un buen maestro. Busca el mejor. Y cuando lo encuentres, sométete bajo su enseñanza. Así vas a desarrollar habilidad de interpretar, de pensar, de discernir. Ayer estábamos escuchando los sermones de Shepherd's Conference y le decía yo a Angie, esta es la enseñanza, esto es lo que por años saturó y continuamente saturando mi mente y mi corazón. Por eso pienso como pienso. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice. Para que aprendas cómo vivir bien. Con el propósito de cambiar, porque es la palabra de Dios, la interpretación de la palabra de Dios es la fuente de la sabiduría verdadera. Es para guiar y vivir una vida que ejemplifica al Dios que profesamos. Versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.
Aquí no está diciendo que la gente dice, ay, no quiero aprender. Hay gente que sí, pero generalmente no, nadie te va a decir eso. ¿Cómo puedes identificar a alguien que desprecia la sabiduría y desprecia la instrucción? Porque tienes que identificarla, porque puede ser que tú seas esa persona. Puede ser. El que desprecia la sabiduría es la persona que no escucha a nadie. Es la persona que nada le impresiona. Ningún predicador, ¿qué me va a enseñar MacArthur? ¿Qué me va a enseñar MacArthur? ¿Qué me va a enseñar esta si yo ya tengo 20 años en el cristianismo? Es no querer aprender. Intencionalmente no aprender. Porque tú puedes aquí estar escuchando y todo y irte a tu casa como en Santiago dice, como el hombre que se ve al espejo y, ay, estoy bien greñudo, y qué lástima, y se va. Igual, de greñudo. Pero no, nada más vio, ay, estoy bien greñudo. Qué mal onda, y se va. Esa es esta persona. Si yo estoy diciendo cosas que dices, yo hago, yo soy ese es mi patrón de vida, y no haces nada al respecto para cambiar, ese eres tú. Porque no hay virtud en reconocer, sí, estoy bien loca. ¿Y? Sí, yo sé, así es mi humor. Así es mi humor. Así somos los del norte. Siempre he sido así. No hay virtud en identificar tus pecados y decir, así soy yo. Y aparte lo publico. Eso es lo que Proverbios no quiere que hagamos. Proverbios dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Vamos a ver lo que la Biblia nos define como el temor del Señor. Una breve, se los vuelvo a definición. ¿Se acuerdan que les decía que como íbamos a ver el temor del Señor, quiero que tengan esta definición en mente en luz de lo que dice la Biblia para que puedan ver cómo se relacionan y por qué doy. Esta definición es la que enseña todo el Antiguo Testamento en cuanto a la relación de los hijos de Dios a Dios como hijos del pacto. ¿Ok? El temor del Señor se refiere al temor que un hijo, un hijo, esta es una relación de padre e hijo, que teme hacer algo que viole o perturbe la dulce, amorosa comunión entre él y su padre. Amorosa comunión entre él y su padre. Que afecte la relación amorosa, familiar, deleitosa entre él y su padre. Ese es su temor. De ofender al que más ama, al que más ama, al que más quiere agradar, al que más quiere complacer. ¿Por qué? Porque cuando lo hace hay una, ¿cómo se dice? Una separación entre esa dulce comunión agradable. Es tener una relación que tiene que ver con reverencia, respeto hacia quien temes. Y igualmente, por las severas irrevocables consecuencias que esa
ruptura de relación causa. Pero el punto del temor del Señor es ese, es un amor, una relación de amor que temes. Por decirlo así, que Dios te dé la espalda. Es lo último que quieres. Es cuando reconoces lo que la Biblia dice del pecado y lo que el pecado hace entre tú y Dios. El pecado sí separa, sí endurece, sí ciega de tal manera que no te das cuenta en qué momento te extraviaste tan lejos hasta que ves las consecuencias. Ese es el temor del Señor, pero hasta que ves las consecuencias. Ese es el temor del Señor, pero la Biblia, Proverbios, nos da definiciones muy concretas. Voy a ir rápido porque quiero terminar esto para la próxima ya empezar con, Proverbios 3:7. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Proverbios 8:13, un denominador y cómo la Biblia lo define y por qué yo lo definí de la forma que lo hice. Quiero que vean esa relación, Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco. Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Proverbios 10:27 dice, el temor del Señor, inteligencia. Proverbios 10:27 dice, el temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 14:2, el que anda en rectitud teme al Señor, pero el de perversos caminos le desprecia. Proverbios 15:33 nos dice, el temor del Señor es instrucción de sabiduría y ante la gloria está la humildad. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Proverbios 14:27 dice, el temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Proverbios 19:23 dice, el temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Proverbios 23:17 dice, no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Proverbios 28:14, bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el inoportunio. Si ustedes ven, todos estos pasajes tienen un común. El temor del Señor te va a apartar de algo que te aleja del Señor.
Y esto se los voy a dejar de tarea, véanlo. Y el próximo jueves les doy las categorías que se encuentran en estos versículos de cómo con estos pasajes te está diciendo que hagas algo y que no hagas otra cosa. Dejes de hacer algo y haz otra cosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo el Proverbios, el propósito de los Proverbios es de hacernos sabios, y la forma que vamos a ser mujeres sabias, el temor del Señor. Y para que tengas el temor del Señor y para que puedas, pues tienes que entender qué es el temor del Señor. Y estos pasajes nos dan una fotografía muy clara de cómo la Biblia misma te define el temor del Señor. Por eso el temor del Señor, por eso yo llegué a esa definición. En base a todos estos pasajes y en base a todo lo que el Antiguo Testamento enseña. Pero esto lo vamos a ver la próxima semana. Pero también vamos a empezar Proverbios 1, del 8, Proverbios 1, del 8 al 19, espero, o más, si puedo todo, porque ya pasamos la introducción. Esto es una introducción, lo hice muy amplio porque como son temas que van a volver y volver y volver, entendimiento real de Proverbios. Vamos a ver en la próxima semana 2 invitaciones y 2 rechazos. 2 invitaciones y 2 rechazos, pero eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ok? Vamos a orar para terminar. Padre, te doy tantas gracias porque tu palabra es verdad, es clara y es todo lo que necesitamos para vivir vidas agradables, principalmente delante de ti. Pero esta vida sabia trae mucho fruto y mucho deleite y mucha paz al obediente, al enseñable, al que escucha, que en realidad esa es la definición de una persona humilde, una persona que reconoce cuánto te necesita y no se atreve a vivir independiente de la fuente de toda sabiduría, que eres tú, Señor.